lesiones en el cuello, sucesos que cambiaron la historia y gente que apenas lograron contarla. Los accidentes son sucesos que de manera involuntaria provocan un daño a los protagonistas que forman parte del hecho. Es por eso que en un deporte tan arriesgado como lo puede ser la lucha libre o el pro wrestling, es inevitable que los accidentes sean parte del pan de cada día. Es por eso que en Too Sweet Pro Wrestling haremos mención a esos accidentes que, si bien provocaron un daño a nuestros protagonistas, por poco, pero muy poco, lograron decir que sobrevivieron a tal terrible percance. Esto es, accidentes que por poco terminan en tragedias. Vamos a ello. Este bonus track viene acompañado de un suceso que en realidad no sucedió, pero de haberse suscitado en un show televisado como lo es Raw, hubiera conmocionado a todo el mundo de la lucha libre fuera de él y sin lugar a duda hubiera dejado en pañales a lo sucedido en Over the Edge 1999. Raw, episodio del 8 de septiembre del 2014. Nos encontramos en plena rivalidad entre Roman Reigns y la autoridad, representada por Randy Orton y un apenas convertido a heel, Seth Rollins. Reigns y Orton estaban protagonizando el main event de la noche en una lucha que terminaría con la llegada de Rollins y el Kane corporativo, así como el descenso de un Steel Cage para terminar de castigar al ahora jefe tribal. El momento que se robaría la noche sería cuando, en pleno descenso de la jaula, Seth Rollins no terminaría de entrar, quedando su anatomía centímetros de ser atravesado por uno de los picos que se introducen al costado del ring cuando la jaula ha descendido totalmente del encordado. Tenemos para el recuerdo el momento que año a año se sigue comentando, el cómo hubiese cambiado el destino de los involucrados de la empresa y del deporte entretenimiento si hubiésemos presenciado una tragedia como lo puede ser el ser atravesado por uno de esos soportes, sufriendo así una lesión que podría haberlo sacado indefinidamente de los encordados, o algo muchísimo peor. Empezamos ahora sí con el conteo con alguien que no tuvo la suerte que tuvo Seth y que sufrió de las consecuencias que conlleva, en los peores casos, entrar a una lucha de estipulación tan arriesgada como una ladder match. Joey Mercury es uno de esos luchadores que la vida no le terminó de sonreír. A los 15 años, aún antes de convertirse en luchador, ya tenía problema con las sustancias, sufriendo a raíz de esto 3 y destrozando al menos 10 automóviles, a lo que para su suerte no le conllevó ningún daño a su anatomía. Tras un breve paso en la moribunda ACW, Joey fue firmado por WWE para formar parte de OVW y posteriormente subir al roster principal. En su instancia en el centro de desarrollo fue juntado con Melina y Johnny Nitro, hoy Johnny TV o Morrison o como sea, ganando los títulos sureños en parejas y ascendiendo al roster principal en 2005. Ahora en el main roster pasaron a llamarse MNM, convirtiéndose en 3 veces campeones en parejas en el mismo año. El equipo Sensación se enfrentó a los mejores tag teams del show azul, y si bien terminó su último reinado y su rápida separación a causa de una derrota frente a Paul London y Brian Kendrick en Judgment Day, y la posterior suspensión de 6 meses por sustancias de Mercury, el equipo logró superarse para volver al plano titular reuniéndose en noviembre del 2006, y un mes después clasificando para una Fatal 4-Way Ladder Match contra The Hardy Boys, los vigentes campeones London y Kendrick y William Regal y Dave Taylor. Tras casi 20 minutos de lucha, Nitro y Mercury prepararon una escalera frente a uno de los esquineros del ring, pero los Hardys rápidamente le dieron la vuelta a la situación, doblegando a los 3 veces campeones en pareja, siendo estos colocados cada uno frente a una de las patas de la escalera, para posteriormente Jeff, desde encima del mismo esquinero, lanzarse encima de ella, haciendo un efecto catapulta que Mercury recibiría brutalmente en el rostro. La nariz y uno de sus ojos sufrieron principalmente del impacto, siendo retirado inmediatamente del combate. Mercury sería llevado al hospital, donde se le colocaron 30 puntos a una nariz que estaba fracturada en 4 partes, explicando posteriormente para WWE.com que aquel dolor era el más fuerte que había sentido en toda su vida. El orundio de Virginia terminaría su contrato en marzo del 2007, siendo este no renovado por WWE y saliendo por la parte de atrás de la empresa. 3 años después, volvería como parte de la Straight Edge Society de CM Punk y 4 años después pasó a ser parte de la autoridad, donde cruzó caminos con el mencionado anteriormente Seth Rollins, siendo parte de J&J Security, junto al mismísimo Jamie Noble, otro talento que ya mencionamos en el video de luchadores que creía retirados y está en el backstage de WWE. Si no lo has visto, te lo recomiendo ampliamente. A pesar de que la lesión no retiró a Mercury, fue un antes y un después en su carrera, y es que sin duda alguna pudo terminar mucho peor, teniendo en cuenta que el impacto en el rostro pudo haber sido más brutal si hubiera sido este aplicado con un poco más de fuerza o hubiese sido centrado a uno de sus ojos. Número 6. Hay muy poco que decir de Soraya que no se haya dicho ya. De hecho, hay una película producida por el mismísimo Final Boss que lo explica.
primera campeona de NXT y la que provocó el primer rediseño del mismo, campeona de divas y una de las precursoras de la tan mencionada revolución femenina a mediados de la década de los 2010. Paige estaba destinada a comandar la división femenina en los siguientes 15 años, pero una serie de lesiones la alejaron de alcanzar esa meta. En un house show del 27 de diciembre de 2017, Paige sufrió de una lesión en el cuello a causa de unas patadas mal aplicadas por parte de Sasha Banks, hoy Mercedes Moné, en la espalda y cuello de la británica. Debido a esto último y las lesiones previas, la en ese entonces Paige tuvo que ser intervenida al menos 3 veces en el cuello, perdiendo la movilidad en él y con un deterioro significativo al de una persona de 60 años. El 9 de abril de 2018, Saraya confirmó su retiro de la lucha libre profesional y a partir de ahí comenzó a tener roles como autoridad, comentarista, host y manager en WWE. Tras tratar de aprovechar el tiempo del contrato de Paige que le quedaba en WWE, el 10 de junio del 2022, la luchadora anunció a través de Twitter su salida tras no haber interés de parte de la misma empresa de renovarla. Solo 4 meses después, de vuelta con su antiguo nombre, Saraya hizo su debut en AEW en un segmento en el que salió a ayudar a Toni Storm y Athena. Tras años sin tener la alta médica para luchar, en AEW pudo desempeñarse de nuevo como ganar un título mundial femenino tras casi 9 años de su último campeonato. Si bien la espalda y cuello de Saraya parecen haber sanado fructíferamente, la realidad es que estuvo muy pero muy cerca de que se agravara a algo que le impidiera ya no volver a luchar sino a caminar, y es un gusto verla aunque poco aprovechada pero sintiéndose útil en la empresa de Jacksonville. Número 5. Theodore James Wilson, o TJ Wilson, o Tyson Kidd como lo conocimos los morros que comenzamos a ver luchitas a finales de los 2000, fue un luchador de origen canadiense formado en la Stampede Wrestling desde los 15 años. Wilson fue firmado por WWE, mandado a OVW, con quien junto a Davey Boy Smith, Teddy Hart y Ted DiBiase Jr. formaron The Next Generation Hart Foundation. En 2009 ascendió al main roster junto a Smith y Natalia para recaer a ECW y posteriormente a SmackDown. El año siguiente lograron consolidarse en la división en parejas tras vencer al Show Miz en abril del 2010. Lamentablemente, poco duraría la dinastía Hart, ya que Kidd se convirtió en heel tras atacar a su compañero de equipo. Si bien Wilson era bastante bueno en el ring, el canadiense y esposo de Natalia tenía poco o nulo micrófono, lo que lo llevó a no salir del midcard, estar en los inicios de NXT después de su formato reality y aún así convertirse nuevamente en campeón tag team, ahora junto a Cesaro, hoy Claudio Castagnoli. En 2015, la tragedia tocaría su puerta, ya que Kidd se enfrentó a Samoa Joe en un door match, el cual tras un spinebuster mal aplicado de parte de Joe a Kidd, este sufriría una gravísima lesión en la médula espinal que le costó una operación en la que se le insertó 16 grapas y una barra de titanio insertada en el cuello, fusionando su vértebra C1 y C2. Según explicó posteriormente Wilson en el show de Chris Van Vliet, la tasa de supervivencia de esta lesión es del 5% y el 99% de los que sobreviven terminan paralizados de por vida. Meltzer comparó la lesión de Kidd con la que sufrió en sus últimos años de vida el actor Christopher Reeve, mejor conocido como Superman. A este nivel fue la conmoción de la comunidad del wrestling tras la lesión del oriundo de Calgary. Personalmente, creo que de todos los de esta lista fue el que más cerca estuvo de no contarla, pero que gracias al dios en el que creas o a la vida misma, logró contarla. Por mi parte, queda decir que fue un milagro que Kidd esté vivo, sano y actualmente se puede desempeñar como productor en WWE. Número 4. Hoy por hoy, el nombre de Pentagón se asocia a uno de los mejores y más carismáticos luchadores de la época actual, gracias al Penta, el 0M. Pero la realidad es que el nombre de Pentagón tiene una historia bastante turbia, ya que como sabemos, el Cero Miedo no fue el primero en usar el manto de Pentagón. El personaje se remonta a mediados de los 90s, creado por Antonio Peña para su empresa AAA con la finalidad de darle un rival a uno de sus máximos técnicos, Octagon. Lamentablemente, como si se tratase de un muy mal augurio, Jesús Andrade Salas, quien fue el primer Pentagón, sufrió de un paro cardiorrespiratorio en una función televisada de la Caravana Estelar, mientras se enfrentaba a La Parca el 6 de marzo de 1996. Para su suerte, el primer Pentagón logró recuperarse exitosamente y volver a los encordados. Tras esto, en una función en Aguascalientes, Pentagón disfrutaba un combate de tercias junto a Psicosis y Pierrot Jr. versus Octagon, Rey Mysterio y L.A. Park. En un momento de la lucha, La Parca lanzó a Pentagón y este, al no poder caer de una manera correcta, las cervicales del luchador chocaron con su médula espinal, ocasionando esto otro paro cardiorrespiratorio, perdiendo la vida en plena lucha.
Para su suerte, Pentagón fue rápidamente trasladado al hospital, mientras en el camino se le trataba de reanimar a través de RCP. Ya en el hospital, se le fue aplicado el uso del desfibrilador para, tras 8 minutos, volver a la vida. Pentagón estuvo en coma durante días hasta despertar milagrosamente del estado vegetativo. Si bien había perdido de sus capacidades motrices, 2 meses después logró volver a caminar, aunque no volvió a subirse al encordado, al menos como luchador y como Pentagón. Número 3. Acá salimos de los encordados para rememorar la ocasión en que Ric Flair casi se nos va de este mundo. Y no hablo del Ric Flair's Last Match, sino de la poco hablada ocasión en la que un jovencísimo Ric Flair casi pierde la vida a causa de un accidente aéreo. El 14 de octubre de 1975, Flair se encontraba en un viaje en avioneta con destino a Carolina del Norte, tras que un piloto en un bar se ofreciese a llevar a Flair y otras 4 personas. Sin que lo supiéramos, compensamos el exceso del peso del avión reduciendo la cantidad de combustible en el tanque, y a eso le añades que nos encontramos con mucho viento en contra. Wilmington está en la costa, lo correcto hubiera sido aterrizar en Raleigh y reabastecerse, pero eso significaba 100 millas más hasta allá, y supongo que el piloto pensó que podría llegar con la carga en ese momento. Fue así que nos estrellamos a menos de un cuarto de milla de llegar a la pista. A diferencia de Flair, que si bien resultó con una lesión que le destruyó la espalda y la posibilidad de volver al ring en ese momento, tras llevar terapia y un esfuerzo gigantesco de cambiar su estilo en el ring, el chico natural regresó 8 meses después a los encordados. Suerte que no tuvieron Mr. Wrestling Tim Woods, Bob Bruggers, el promotor David Crockett y el piloto, que desafortunadamente perdieron la vida ese fatídico día. Lo distinto que sería la historia si Flair, como los demás pasajeros, no se hubieran subido a esta avioneta, son equiparables a una película de Destino Final, y mucho más distinto sería si Flair no hubiera sobrevivido. Por favor, solo dense un segundo para pensarlo. No habrían 4 jinetes, al menos como los conocemos, no habría nadie más que Cena como 16 veces campeón, no se hubiera concebido Evolution como lo conocemos, WCW habría perdido uno de sus grandes íconos. Años antes de siquiera existir, no tendríamos el ya clásico HBK vs Flair de WrestleMania 24 y sobre todo esto, no existiría Charlotte Flair. Vaya efecto mariposa. Número 2. Darren Adrian Drozdov fue un luchador oriundo de Mays Landing, New Jersey, que tras una poca fructífera carrera en la NFL, inició su carrera como luchador profesional en la ECW de 1997 a 1998, hasta su debut en la en ese momento Federación, debutando oficial el 25 de mayo del mismo año 98. Apodado como Puck, Droz formó parte de los Road Warriors en su segunda etapa en la Federación, como competir en el infame Brawl for All, perdiendo en la semifinal del torneo. Lamentablemente, la carrera de Droz terminaría prematuramente cuando en el SmackDown del 5 de octubre de 1999, sufrió de una lesión en el cuello a causa de un movimiento mal ejecutado por parte de su rival D'Lo Brown. Cuando Brown estaba por aplicarle su remate, una powerbomb, no pudo sostener correctamente a Droz a causa de la playera que usaba en ese momento. Droz aterrizaría sobre su cabeza, rompiéndose 2 vértebras en el cuello. Puck sería llevado de urgencia al centro médico del condado de Nassau, donde entró una cirugía para estabilizar la presión de su cuello. Tras la intervención, Droz quedó tetrapléjico, perdiendo todo movimiento del cuello para abajo, pero posteriormente recuperándolo en la parte superior de su cuerpo y brazos. A pesar de todo esto, Droz ha mencionado en repetidas ocasiones que el suceso que lo dejó paralizado fue un accidente y que no le tenía rencor a Brown, mientras que el último ha comentado que ninguno de los dos tenía culpa del suceso. Debido a que el programa del accidente había sido grabado previamente, nunca se ha emitido la lucha completa del suceso, aunque se podían ver un par de fotogramas del hecho en un anuncio de servicios al público de WWE con el lema de "No lo intentes en casa". Droz continuó trabajando en la empresa, ahora en un rol de escritor y columnista para el sitio web y la WWE Magazine. El 30 de junio del 2023, Droz murió a la edad de 54 años, viviendo la mitad de su vida en una silla de ruedas. Sin duda, el suceso más grave ocurrido relacionado al wrestling y que el involucrado pudo contarla. Número 1.
Ah, y como dato extra, el escritor y youtuber David Repilla utilizó el username de Dross o Dross Roxanne en honor a Drozdov, el cual admiraba mucho a finales de los 90. Un gran tributo que indirectamente inmortalizará la leyenda de Darren Drozdov. Estos fueron 7 casos de eventualidades que por poco terminan en sucesos fatales. Si te gustaría ver una segunda parte de este listado, no dudes en dejarlo en los comentarios, así como mencionar otros sucesos similares a este. Si el video te gustó, no dudes en dejarle tu like, eso nos ayuda para continuar con este proyecto y darle más visibilidad al canal. Muchas gracias a los más de 2200 panas que ya se suscribieron y ahora forman parte de esta bella comunidad. Si aún no formas parte de esta, suscríbete y púchale a la campanita para que nuestros videos te lleguen directamente al momento de que publicamos cada uno de ellos, así como también poder participar en nuestro especial que será celebrado a finales de este mes. Muchas gracias por ver, sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente. Bye.